Bueno, ahí está la única. Bueno, escúchenme un segundito. Lo que vamos a ver ahora, o sea, hasta lo que veamos en esta transparencia son los temas que entran al segundo parcial, al primer parcial. El otro va a quedar para el segundo. Después del primer parcial, un poquito más, unos cuantos temas, 2 o 3 temas más, y con eso va en el segundo. ¿De acuerdo? Pero hasta el tema de hoy es lo que va en el primer parcial. Lo que vamos a ver ahora es realmente un poco la conclusión de todo lo que venimos viendo, y es cómo diseñar un filtro digital ya en forma práctica. Para eso es que vimos la transformada de Laplace y vimos la definición de transformada Z. Les recuerdo nomás que es esto. Y ya vimos que el plano Z, que corresponde con esa variable compleja, que tiene un módulo y la exponencial un ángulo rotatorio, por lo cual ahí definen el círculo unitario. ¿Sí? Eso es lo que venimos viendo. Ahora lo que queremos analizar es la equivalencia entre el plano de Laplace, HDS, y el plano Z. ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar al diseño desde el mundo analógico al mundo digital. Entonces tenemos HDS y nos vamos a pasar al plano HZ. Recuerden que estamos hablando de un plano S, que hay una parte real, una parte imaginaria asociada a la frecuencia. Acá le voy a poner omega, este omega. Este es el plano S. Mientras que el plano Z está asociado a un círculo donde el omega se mueve acá y se mide en radian por sample. Mientras que este se mide en radian sobre segundo. ¿De acuerdo? Eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Y acá yo estoy hablando del mundo real, o sea, me refiero al mundo analógico. Y la frecuencia se mide en radian sobre segundo o en tercio. Midiendo siempre. Mientras que en el plano Z no. En el plano Z la frecuencia se mueve desde 0 a este punto, de 0 y o f de s sobre 2. Por eso hablamos de radian por muestra, porque depende de la frecuencia del rastreo el punto donde se va a ubicar la frecuencia, no es como acá. Por ejemplo, acá ustedes pueden tener una frecuencia, no sé, de 10 radian sobre segundo. ¿Dónde va a ir a parar acá? Bueno, puede ser acá, acá, acá. ¿De quién va a depender? Acá está bien definida. Es el mundo analógico. Es lo que le fija el RC, por ejemplo. ¿Sí? Ya han fijado R, han fijado C y tienen ese omega de corte. Ahora, en el mundo digital, cuando lo llevan al micro, van a parar a este plano Z. En ese plano Z, el punto de omega, equivalente a este, va a depender de quién? De f de s. Si yo cambio f de s, este punto se va a mover de acá, acá, acá. No hay un punto definido a diferencia de acá. Estoy del cursillo, si me permite sacar una silla porque no tenemos nosotros. No sé, acá mira, porque estoy en un aula prestada y creo que no se puede sacar. Yo te lo prestaría, pero no estoy... Soy inquilino. Bien, bien. Pero no sé en otro lado. Después no lo traen. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo primero que ustedes tienen que tener en cuenta. Que un punto acá se va a trasladar acá, pero dependiendo de la frecuencia del muestreo. Y recuerden que todo esto, la frecuencia del muestreo, estaba asociada a la llavecita esta que tomamos la señal x de t para obtener x de n de sub s. ¿Sí? Sí. Y acá estaba t sub f igual a 1 sobre f de s.
Bueno, y acá, ¿a dónde iba? Iba al conversor analógico digital. Bueno, en realidad todo eso el conversor, sino el USB, él lo convierte en binario. Y bueno, acá ya estamos dentro del micro. ¿De acuerdo? Pero esta frecuencia, que es la que maneja el conversor analógico digital del micro cuando lo programamos, tiene que ser constante. Si yo lo mantengo constante, o hay fluctuaciones más o menos con algún error durante el tiempo, quiere decir que este punto, por ejemplo, un punto cualquiera, acá se va a desplazar así. Y ahí la cosa no funciona porque se me corte todo. Si esa es una frecuencia de corte, acá también se va a cambiar de frecuencia de corte. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la clave de todo es esta frecuencia. Entonces acá siempre voy a poder elegir una posición para la frecuencia dependiendo de f de s, pero una vez que ya la definí, ya la dejo fija. Ahora lo que tenemos que ver es qué relación hay de este plano a este plano, que es justamente lo que estoy diciendo. Pero la idea es diseñar un sistema HDS, acá, esa es la idea de la clase de hoy, donde tiene un numerador en S, un denominador en S, y pasarnos al plano Z. Con un numerador en Z y un denominador en Z, en forma equivalente. O sea que esto, en el micro, se comporte como esto, en la placa. Esto sería la placa analógica. Y este sería el... ¿De acuerdo? Bueno, eso lo vamos a ver ahora. Y fíjense en la conclusión que vamos a llegar. Para lo que dice acá, ya sabemos que la transformada Z es esta definición y existe para todos los valores donde este es convergente. Eso tenía que ver con la ROC. Eso ya lo vimos en la transparencia anterior de las 4A. Bueno, acá haciendo un poco de matemática, fíjese que cualquier señal x de t en el tiempo todavía no estamos digital, se la puede representar como un tren de impulso delta de Dirac desplazado, porque recuerda que el delta de Dirac solamente vale en cero con el instante de su desplazamiento. Si yo hago eso y lo represento a esta señal como es, de esta manera, ¿ves? Así voy a definir esto como una señal x de t asterisco, que es la misma que esta, pero nada más que muestreada en los tiempos de muestreo. Si ustedes se fijan, ¿ves? X de t, la señal, independiente del muestreo, ¿no? Yo lo puedo representar así, como x de t por esta sumatoria. Ahora, voy a calcularla solamente en los tiempos de muestreo, por eso le llamo, o se le llama x asterisco, así, para identificarlo. Entonces ahí el t vale x de ts, que son los instantes de muestreo. Esto no se confundan, esto es el desplazamiento y este en el instante t. Si yo le aplico Laplace a x asterisco, voy a tener que la transformada de Laplace de x asterisco, que es la transformada de esto y es esto. Por las propiedades, fíjense que esto me da x de 0 por la transformada de delta de t, x de ts por la transformada de delta de t menos ts, es la sumatoria esta. La desarrollo y acá voy a x de 0, ¿cuánto vale la transformada de Laplace de delta de t? Ahí vale 1. Esta, como está desplazada, vale e a la menos de s, esa es la propiedad de la transformada de Laplace. Y acá tengo la transformada de x asterisco. Es pura matemática nomás, pero todavía estamos en el mundo analógico. ¿Por qué hago esto? Porque la quiero comparar con la transformada z. Si esta es la misma definición anterior y ese x asterisco lo puedo poner así. Entonces, la transformada de Laplace de x asterisco es una sumatoria de k igual a 0 infinito de esta. Acá la tienen de nuevo, es todo lo mismo, está escrita de distintas maneras. ¿Y para qué hago eso? Para compararla con la transformada z.
¿Cuál es la transformada z de esa función? Recuerden, la transformada z me dice, tome la función y hágale esta sumatoria ponderada por z a la menos n. Esta función ahora es esta que está acá, ¿ves? Esta o cualquiera en su expresión. Si yo hago eso, para que no hagan todo el desarrollo, no importa eso en este momento, el resultado de x asterisco de z, fíjense en que sumatoria de k por infinito de x de kt por z a la menos k, por las propiedades que tiene la función delta. Eso de la demostración no hace falta que ustedes la manejen. Lo que sí me interesa es la conclusión esta, fíjense. La x asterisco, la transformada de Laplace de la señal muestreada, es esta. K igual a 0 infinito de x de kt por e a la menos kt. Eso es lo que me ha llegado recién en esa demostración. Pero repito, no hace falta que ustedes se aprendan la demostración, pero para que sepan de dónde llega, es eso. Mientras que la transformada z de esta, que es la que aplicamos acá por definición de la transformada z, es esta. ¿Sí? Si la señal asterisco transformada z tiene que ser equivalente a la señal asterisco S transformada z, estas dos, quiero que le den de diferencia a las dos. Fíjense que tiene una sumatoria de k igual a 0 infinito, de k igual a 0 infinito. La función es la misma, x de kts, x de kts, y lo que cambia es este con este. La conclusión final es que la relación entre ambas, si es que van a ser equivalentes, en el mundo analógico con el mundo digital, es que e a la st sea igual a z. A ver. Sí, eso es lo que ustedes tienen que recordar, que z es igual a e a la st. Los demás veanlo tranquilos si quieren, pero es la demostración. Profe, ¿qué sería en ese caso la... Tiempo más tranquilo. Y es la transformada de Laplace? Ese es el operador de Laplace. La función se llama transformada de Laplace. Y esa es la variable de Laplace. Y z en el mundo discreto. Entonces, fíjense que hay una relación exponencial. Z es igual a e a la st. Lo que le están diciendo es que si ustedes tienen la función h de s y ustedes reemplazan de ahí s para terminar en la función en z, que es lo que está acá, fíjense. Como e a la sts es igual a z, s es 1 sobre ts logaritmo de z. Si yo tomo este logaritmo, esta 1 sobre ts, y lo reemplazo cada vez que veo un z acá en h de s, voy a tener mi función en z, que es lo que estoy buscando. Que sería el problema con eso es que implementar eso, o sea, tendrían que implementar el logaritmo. Implementar el logaritmo en un microprocesador sí se puede, pero no es práctico en tiempo real, es muy lento. Y es demasiada carga para el microprocesador. Entonces, si nosotros tenemos que E a la S de S es igual a Z o S igual a 1 sobre S, logaritmo de Z. Por ejemplo, si ustedes tienen h de S de primer orden, ¿no? S más 0,5. Esto es lo que me dice que h de Z simplemente lo podría calcular así. En S con 1. ¿Lo ven? TS es conocido porque es inversa de TS. Y acá ya tengo h de Z. Y ya me pasé al mundo discreto de lo que queremos. Pero el problema es que eso en un microprocesador no es conveniente. ¿Por qué digo en el microprocesador? Porque recuerden que esto está en el plano Z, pero h de Z, creo que es y de Z sobre x de Z sería igual al que su s pasaría para arriba. Y acá me quedaría logaritmo de z más 0,5, que sería el polo, ¿verdad? Por T sub s. Entonces, ¿se acuerdan que para encontrar la expresión temporal, qué hacían?
pasamos el logaritmo de z más 0,5ts igual a qué? A x de z por s. Y de acá me quedaría y de z por el logaritmo de z más 0,5 de s por y de z igual a qué? A x de z por ts. ¿Sí? Entonces, de acá debería pasarme al mundo discreto, perdón, sí, a la ecuación de diferencia, pero en el tiempo. ¿Sí? Fíjense en lo que tengo acá. Ya tengo que encontrar la transformada inversa de esto. ¿Sí? Ya no es tan simple como antes que teníamos por z. Y aparte va a tener que hacer la operación logarítmica acá. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se podría hacer el descomponerlo al logaritmo como serie de Taylor, es todo un lío. O sea que ese método es poco práctico. Buscamos algo que sea solución operativa en la ecuación de diferencia. A partir de eso, que resulta inadecuado para implementarlo en la práctica, pero esta relación sí nos interesa. ¿Qué sería esto? ¿Qué es lo que le decía en el gráfico aquel? Ahí tiene frecuencia, la relación es así, por eso es lo que yo me muevo así. Nada más que este se mide en radian por sample y este en radian sobre segundo. Ese es el gráfico equivalente entre el mundo analógico y el mundo discreto. Ahora lo que queremos es evitar trabajar con ese logaritmo, que es lo que hacemos. Buscamos aproximaciones de eso. Y esto es importante, que es lo que le comentaba al comienzo de la clase. Fíjense, la diferencia del sistema analógico descrito en el plano S, el sistema de tiempo discreto posee un comportamiento dinámico que depende del periodo muestreo. Eso se lo tienen que grabar. Por eso es que si ustedes hacen una aplicación, por ejemplo para el celular, acá, y la van a enviar a otro celular o otro lugar en la nube, el lugar donde la reciban tiene que estar con el mismo TS. Porque si ustedes la cambian, todo cambia. Bueno, ahora tenemos acá, fíjense, es lo que les decía, si yo lo reemplazo ahí, tengo todo esa expresión logarítmica. No es conveniente. ¿De acuerdo? Vamos a buscar una aproximación mejor. Y ahí vienen las aproximaciones de la variable z. Esto tiene que ver con el tema que vimos en la transparencia 2, que tiene que ver con ecuaciones de diferencia finita, que son aproximar esa curva en los puntos de muestreo a las derivadas. Y después más adelante vamos a ver a la integral. Entonces, fíjense, lo que vamos a buscar ahora es una aproximación de estos valores. La roja es la curva de tiempo continuo. Por eso está en el tiempo. Pero acá superpuesto están los puntos de muestreo. Este punto sería el punto KTS. Esto se llama derivada de Euler en retroceso. ¿Por qué? Porque tomo el punto que estoy acá, en un punto cualquiera de muestreo KTS, y me voy hacia atrás, al instante K-1 TS. Si este es K, este es K-1. La diferencia es TS, que es el muestreo. En ese momento, cuando yo esté en KTS, voy a leer este valor, ¿ves? Esta amplitud de la señal. Y acá tendré este valor. No importa si este es más grande que este o este es más chico, porque es un ejemplo. Para determinar cómo hago la derivada, la aproximación de la derivada de esta curva. ¿Qué es lo que es? Era esto sobre esto dividido en esto. Por eso es x de KTS menos x de K menos 1 TS sobre TS. Es la pendiente de ahí. Aplico Laplace en ambos lados. Recuerden la transformada de Laplace de la derivada, ¿cuál era? Era S por x de S. Por eso ya lo vimos antes. Y acá aplico Laplace, transformada Z. De este va a ser x de Z. Como este está desplazado, ¿qué es lo que decía el teorema?
del desplazamiento. Que x de z multiplicado por ¿qué? Por z al menos 1 porque está desplazado un lugar. ¿Lo vemos? Sobre ts, y acomodando las cosas, resulta que x de s tiene que ser equivalente, la derivada esta tiene que ser equivalente a esta derivada, que es lo que dice ahí, y de ahí sale que s es 1 sobre ts, z menos 1 sobre z. Entonces, esa sí la puedo implementar perfectamente. Entonces, esa es la primera aproximación que se llama de Euler en retroceso. Y me dice, cada vez que encuentre un S ahí, reemplazará por 1 sobre TS, Z menos 1 sobre Z. Y ese es viable totalmente porque ya no está el logaritmo. ¿De qué va a depender el éxito de esa aproximación? ¿Qué es lo que están aproximando ustedes? La derivada. Bien. Que esté definida y que no sea... Sí, pero ¿qué es lo, ¿cuándo se va a ajustar más o menos la aproximación esa? Y con TS. Con TS. Para TS cada vez más chico, eso es más cierto. ¿Lo ven? Si yo alargo demasiado el TS, entonces esa aproximación ya no va a ser tan cierta. Entonces, por un lado, ustedes tienen el teorema de Navier. El teorema de Navier, ¿qué es lo que decía? ¿Qué decía? Me da un valor mínimo para la frecuencia de muestreo. Muestreo, pero en relación a la frecuencia de la señal. ¿Se acuerdan? Esta es otra cosa. Este sería un segundo condicionamiento. Yo lo tengo que cumplir con Nyquist, eso no tiene nada que ver, lo sigo cumpliendo. Pero tengo que tratar que aparte de eso, el salto entre los puntos sea lo más pequeño posible. Entonces ahí aumento más la frecuencia de muestreo. Cada vez que yo aumente más la frecuencia de muestreo, el TS es más pequeño, sigo cumpliendo con Nyquist y mejoro la aproximación. ¿Bueno? Ese es un segundo condicionamiento. Acá. Por eso, en general, yo les decía que hay que tomar no justo el teorema de Nyquist, sino 2, 3 o 4 veces en la medida que se pueda. Perfecto. Y ahí en la expresión eso de S tendría un 0 que sería igual a 1 y un polo que sería igual a 0 o no vale ahí. Para eso sí. Si está así, sí. Si vos tuvieras un H de S igual a S, tendría esa situación. Ya vamos a hacer el ejemplo, pero la primera aproximación es esta. Y nos alejamos del logaritmo. La segunda, fíjense que acá estaba pasando del punto S hacia atrás, ahora tomo acá y avanzo hacia el punto siguiente. Se llama Euler en adelante. Y la idea es la misma, calcular la derivada, pero ahora de acá para acá. O sea, teniente se supone que... Si yo hago eso con el mismo criterio, transformada, llego a que S, 1 sobre TS, Z menos 1. Este es mucho más simple. ¿Qué sería comparado con esto? Se me vino el polo. Claro, por eso. Fíjate, es esto, acá no tiene este. Y acá no lo tiene. Esa es otra aproximación que se puede usar. Obviamente voy a obtener otra función de transferencia, pero equivalente a la HDS. Bueno, esas serían las dos de Euler hacia adelante y Euler hacia atrás, que es la anterior. Ahora, una más compleja, o más complicada, que se llama de Tasty. Esta ya tiene en cuenta el tema del integral, o sea, las áreas. O sea, esta se ocupa, fíjense, la misma curva, la está dividiendo en 3 partes. En esta, en esta y en esta. Entonces, es una mezcla de las otras dos. La integral, fíjese, desde el punto de vista de la señal continua, es desde K-1 TS a KT, a KTS, acá, o a KT, integral de dt. Si yo aplico la transformada de Laplace, eso es x de s sobre s. Eso es por la propiedad de la transformada de Laplace de la integral. ¿Se acuerdan que ya la vimos eso? Están en una apariencia. Eso es el lado analógico. Ahora, si yo me vengo al mundo discreto,
y voy a calcular la integral es la suma de estas tres áreas, de esta, más el triangulito, más el cuadrado. Esta, la primera, es el histórico hasta el punto K-1, que la dejo simplemente así porque no la conozco. O sea, desde que empezó el sistema a muestrear, recorrió todos estos puntos hasta llegar a este punto y ocupó esta área. ¿Ven? Esa área es esta. Y de K-1 por TS. Hasta ahí. La sumatoria de todas esas pequeñas áreas. Ahora, acá tengo dos áreas más, fíjense. Esta, que sería la del rectángulo, ¿ven? Kx de K-1 por TS, que sería ahí. Y más el área del triángulo, que es un medio de la base por altura. La totalidad de eso sería esto, reordenado, me da ahí. ¿Está claro? El histórico más el área del rectángulo más el área del triángulo tiene que ser igual a esto. Entonces voy a aplicar la transformada Z. Esta es Y de Z, directamente porque no tiene ninguna desplazamiento. Esta es Y de Z, pero desplazada ¿cuánto? Z a la menos 1, teorema de desplazamiento para Z. Estamos ahí. Y esta es un T sobre S, X de T es Z directamente, y acá tengo otro desplazamiento, X de Z por Z a la menos 1. De todo eso saco X de Z y llego a esta expresión. Esta área en Z, toda esta, tiene que ser equivalente a esta. Porque las dos tienen que ser las dos transformadas igual. Entonces, igualando esto con esto, puedo sacar la equivalencia en S. Si hago esto, llego a esta expresión. 2 sobre TS igual a 2 sobre TS, 1 a la menos Z a la menos 1 sobre 1 a la Z a la menos 1. O en Z, multiplicando por Z arriba y abajo. Esta se llama transformada de Taylor o bilineal y es la más completa de las tres. O sea, supuestamente la que da una mejor aproximación. Porque mantiene, aproxima todo estos puntos. Bueno, esa transformada en S2 sobre T, digamos, es más compleja. Fíjese que cuando ustedes la reemplacen acá en HDS le va a quedar una expresión mucho más complicada. Pero es más aproximada que las otras dos. Habrá que probar para cada uno qué es lo que mejor corresponde. Bueno, acá creo que les resumí. Ahí tiene el reglamento. Este y este. Cuando ustedes quieren diseñar un filtro digital, entonces parten del filtro analógico, encuentran la función de transferencia en HDS y reemplazan S por cada una de ellas. Por cualquiera de esas, una por dentro. ¿De acuerdo? Y ahí llegan al filtro digital de partida en Z. ¿Estamos? Ahí. Bueno, acá tenemos una simple. Fíjense, H de S igual a 1 sobre S. Es lo más simple de todo. Fíjense, H de S, entonces, ¿cómo calculan H de Z? H de S, H de Z igual a H de S cuando S lo reemplazan por la fórmula de la bilineal. Si ustedes reemplazan eso ahí, queda esto ahí, trabajando con todo eso van a llegar a esto. Entonces, esta, a ver si está bien, lo único que hice es reemplazar el Z ahí, acá se ha puesto algo. ¿Se puede volver esto para quitarle? ¿Qué cosa? Para volverle a evitarla, ¿cuál es? ¿Esta? Ahí no. Sí, se puede con el PowerPoint. Abajo. Acá. Ahí. Sí. No, porque esa desaparece. Creo que el que está mal a la derecha. Ahí. Pasa. En realidad. Creo que se ha copiado 2 veces.
¿Corte dice ahí? Sí. Sí. Vamos a selección. Ahí está. Entonces, lo único que hago es reemplazar ese, en este ejemplo, por eso. Y la lineal, y operando ahí me queda eso. Y ha quedado la inversa porque el S está acá. Entonces, el H de Z, esa es la expresión, esa es la expresión del filtro digital en Z. No debería ser al revés. El resultado. ¿Qué? Para que S es igual a TS Z 1 en numerador. ¿A dónde? Esta. Ahí en ese, cuando está ahí chiquito, a la par de H de S. Acá. Sí. Z más 1 sobre Z menos 1. Ah, esto me está diciendo. Sí, ahí Está al está. revés. Está al revés. Bueno, ya lo vamos a corregir. Sí, es porque es. A ver, ya te digo bien. Yo me recuerdo, dice. Igual a 2 sobre 13. Es Z menos 1 sobre Z más 1. Así tiene que quedar. Y ahí como está, Z menos 1. No, está mal acá entonces. Debería ser 1 sobre Z igual a eso. ¿Ah? Debería ser. No, Perdón, 1 sobre S igual a eso. sí, no, pero tiene que poner esto, Z menos 1 sobre Z más 1. Esa es la formal. Y si yo la reemplazo ahí, me queda 2 sobre TS, Z menos 1 sobre Z más 1, eso está bien, claro. Y acá me queda 2 por Z menos 1 y este pasa sobre arriba como Z más 1. No, esto está bien, lo que está mal acá. Claro, ese es 1 sobre S. Eso es lo que está mal. ¿Sí? A ver si cae. A ver, volvamos a donde le encontramos esta. Es Z menos 1 sobre Z más 1. Creo que está ahí. Y a ver si lo copiamos bien acá. Sí, ahí está. Z menos 1 sobre Z más 1. Ya. Ahí está mal. No le voy a corregir ahora porque esa no es la que ustedes van a recibir, así que. Pero bueno, es ahí, S igual a S. O si quieren, como va a quedar ahí. ¿Dónde es que cambiamos acá, verdad? Ahí era. Está a la izquierda del carpetón. No vuelvo a ver. Ahí fíjate, eso es de la izquierda. En la izquierda de los 4 cuadraditos. ¿Esa? Vamos más. Uno. Esa. Uno más a la izquierda. Vamos, uno más a la izquierda de ese. Ahí. Pero lo modificamos. Pero acá. Ah, no, me lo dejo. Bueno, no importa. Ya después se lo. O ustedes, cuando yo les mande, acuérdense, porque tienen que poner ahí el S. ¿Dónde era el dispositivo? Ahí. Bueno, esto va ahí. Reemplazo y llego a esta ecuación. Ahora fíjense lo que sucede. Esto está dependiendo de TS. Si TS vale 0,1, o sea, ¿qué frecuencia muestro es? 10. 10. Entonces, si yo hago eso, H y Z vale esto. Ahí. Esto está en la mitad, ¿no? Y si TS vale 1, vale 0,5 acá. O sea que la función de transferencia de H y Z depende obviamente de TS y de la frecuencia más 3. Y acá vemos uno de los resultados. Fíjense, H de S es 1 sobre S. S es esto. En la relación. H de Z es esto. Fíjense, acá es la respuesta al impulso acá. Sí, respuesta al impulso y esta es la respuesta. No, esta es la respuesta al impulso y esta es la respuesta al escalón de la función. Ya les voy a hacer en el pizarrón. Fíjense que acá el ajuste no es tan bueno. Acá mejora un poco, pero acá esto es para 0,1. Si sigo acá, ahí lo estoy mejorando. Ese para, y este ya es 0,1, ya se ha ajustado mejor.
y ahí está para PS igual a 0,01, o sea, PS igual a 100. Entonces, en la medida que yo vaya, ahora esto es importante, fíjense, la azul es la respuesta al impulso de 1 sobre S, que es un escalón. Cuando yo hago el equivalente en Z y me calculo la respuesta al impulso toma la misma forma, pero escalada. No le va a dar 1 igual que ahí, sino que está escalada por el factor este. Pero la forma tiene que ser la misma, o sea, la respuesta al impulso acá, de la respuesta al impulso acá, tiene que ser la misma. Y de la respuesta al escalón, tiene que ser igual a la respuesta al escalón. Ya les muestro en el pizarrón. ¿Bien? Y ahora vamos a la de segundo orden. La de segundo orden, por ejemplo, si yo tomo una función de segundo orden, acá, para t, y aplicando la bilineal me da esto. Si yo aplico con ts igual a 1, ts igual a 1, esta es la respuesta al escalón, más o menos se ajusta, la respuesta al impulso es bastante mala, a ver, el ajuste. Pero si sigo mejorando los polos, para que veamos los polos, estos son los polos de S. Fíjense que es una función de segundo grado, entonces tiene dos polos, un polo acá y un polo acá, en la parte negativa. Eso está bien porque esta función es inestable. Estos, los polos, ya saben de dónde salen, de hacer esto igual a 0, ¿verdad? Cuando me voy a Z, para ts igual a 1, los polos van a parar acá. Y acá, en este punto. Acá tengo uno y acá tengo otro. Y sería hacer, ¿ven? Los 0 son estos 0 y los polos hacer el denominador este igual a 0 y sacar. O sea que este polo que estaba en menos 2 se me vino acá. Y este polo se me vino acá. Este es igual a 1. Profe, me aparece un 0 cuando hago el transformado. Bueno, acá tenemos la función, esta función, aplicando la bilineal, se transforma en esto. O sea que tengo dos ceros ahí. ¿Qué son estos dos ceros? En menos 1 y en 0,9. Están ahí. O sea, yo cuando discreticé le cambié el comportamiento a la función que estaba... No, es que ya está en otro plano. Vos acá está en el plano S y acá está en el plano Z. Por eso, esta h de S no tiene 0. No tiene ningún 0 porque no tiene numerador. Pero cuando vos aplicas la bilineal, terminás en h de z con una función que tiene dos ceros y dos polos. Los dos ceros esto es hacer 0 esto, que es lo que está ahí, ¿ves? Entonces te aparece un 0 en menos 1, que sería ahí, y otro que está superpuesto, que no se lo ve casi, encima de ese, que es menos 0,99, está al ladito. Ese es los ceros de acá. Y en cuanto a los polos, acá están resueltos. De resolver eso, tenés uno en menos 0,66, que es este, y el otro, este en menos 0,66, y el otro en menos 2,70, no, a ver, este en menos 0,66 es este, y este ya en menos 17 ya es casi 0, es este. O sea, es anular el denominador y encontrar la raíz. Entonces, esta función ha pasado a ser esto. Pero esto es 0. Sería esto. Y me aparecen dos ceros, Claro. pero que no se lo ve en el gráfico porque son muy... Bueno, están pegados. Uno está, fíjate, en menos 1 y el otro está en menos 0,99. ¿Y eso por qué? Porque ts vale 2. Cuando esos valores me da eso. Ya lo vamos a hacer. Cuando ts vale 0,1, 0,1, fíjense en cómo esto, esta es la respuesta al escalón y esta es la respuesta al impulso. Para ts igual a 0,1 y esto para ts igual a 1. Ahora, seguimos con los mismos polos acá. ¿Por qué? Porque los polos de esto es independiente de la frecuencia de muestreo. Este es el sistema verdadero que lo queremos simular acá, porque en definitiva eso es lo que estamos haciendo, ejecutando los micros. Cuando yo utilizo ts igual a 0,1, ahí tenés cómo cambiar los polos, fíjate.
Estos dos polos se han movido para acá y los ceros siguen más o menos ahí en menos 0,7 y en menos 0,7. Acá. O sea que tengo otra región de convergencia. El otro totalmente. Claro, todo cambia con el tiempo de muestreo, por eso le estoy dando el ejemplo. Y ahora cuando yo lo hago más chiquita, o sea, más grande la frecuencia de muestreo, más chico el tiempo, esto que tengo mejor ajuste en el escalón. Y acá, fíjense, esto es la respuesta al impulso. El azul es la respuesta al impulso de este. ¿Sí? Del azul. Y acá, fíjense cómo va. Esta es para el rojo, 0,01. ¿Sí? El azul no cambia, porque el azul es propio del sistema analógico. Esta es la respuesta al impulso del discreto, pero con 0,1. Este ya es con 0, bueno, están los polos. Cuando le doy 0,01, esto no va a cambiar nunca, porque esta es la respuesta de esto, que no la estoy tocando. Lo que cambia es esto. Pero ese empeoró o sea, no. Mejora. Fíjate cómo se ajusta acá el escalón y el impulso. Lo que pasa es que con un cambio de escala, pero de esta forma, depende de esta. Eso lo voy acá, ¿ver? Ahí. Ya lo hacemos aquí. De nuevo, los polos, acá se han venido para acá, ¿ves? Se van, cuando yo aumento la frecuencia de muestreo, achico el tiempo, los polos se van aumentando, aproximándose al círculo unitario. Acá. Los ceros prácticamente siguen por ahí. Bueno, ya vamos a ver eso. ¿Qué es lo que hace eso? Fíjense. Tomemos una función fácil. Ahí está de segundo grado. Vamos a la de primera. Eso. ¿Dónde tiene los polos estos? El polo de esto está acá. ¿Me siguen? Ese es el HDS. Ahora, vengo acá y uso, por ejemplo, S igual la primera de todas, o la segunda. Acá. Ahí tenemos las tres, ¿verdad? Tomemos esta que es la más simple, la de Euler en adelante. Podríamos usar cualquiera. Hagamos de las tres. Primera es 1 sobre TS, dígamelo. Z menos 1 sobre Z. S es Euler en el proceso. ¿Cuánto vale H de Z? Es H de S con S igual a I. Entonces debo de tener H de Z igual a 1 sobre 1, porque S está ahí. Profe, Z eso, ¿no? El denominador. Sí. Entonces acá me va a quedar Z de su S sobre Z. Bueno, si ustedes quieren encontrar, recuerden, H de S es igual a I de S sobre X de S. Acá, normalmente, el estudio que se hace, primero es la respuesta
al escalón. ¿Cuál es la respuesta al escalón? ¿Cuál es el escalón? Cuando x de t es igual a lo de t. Es un escalón analógico. ¿Y cuánto vale la transformada del escalón? Veanlo en la tabla. Yo lo que necesito es x de s. Ustedes tienen la tabla. Le digo que lo busquen para que se acostumbren por el parcial. Abran la tabla. ¿Está en la facet, profe? ¿Ah? ¿Está en la facet? ¿La tabla? ¿En la Yo facet? se la mandé. Sí, está, pero yo se la mandé. Ahí está. Tiene que buscar x de t igual a y de t o igual a 1. 1 sobre S puede ser. Claro. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, esto lo tiene claro, ¿verdad? Llegamos a esa expresión. A ver, colocar acá. Es que el pizarrón es demasiado pequeñito. Pero ¿qué dicen? H de Z es Z por T sub S sobre Z menos 1. Eso es a lo que llegamos por Euler en retroceso. Vamos un poco ahí. Voy a volver acá. Así que el polo está ahí. Entonces, como H de S es I de S sobre X de S, la respuesta al escalón I de S es igual a X de S por H de S. ¿Sí? O sea, 1 sobre S, que era transformado en escalón, por esto. ¿Lo ven? Esa gráfica es la que ustedes tienen ahí en área. Es eso. Esa es la azul. Ando por ahí circulando. Eso. A este es el primer orden. Esta ecuación. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero la respuesta al impulso? ¿Cuánto vale X de S para el impulso? ¿Cuánto vale? 1. 1 porque es lo mismo que hace esto. Entonces, H de I de S de S, ¿cuánto vale? Misma, porque justamente esa es la definición de la respuesta al impulso. ¿Lo ven? Y esas son las dos gráficas. Esto es la parección doble. Bueno, es en el mundo HDS. ¿Estamos de acuerdo? Yo, en el mundo HDS, yo lo que tengo que hacer, también puedo hacer la rampa para un seno. Lo menos que tengo que hacer es la respuesta al escalón y la respuesta al impulso. Esos dos estudios los tengo que hacer, que son estos. Respuesta al escalón y respuesta al impulso en azul. ¿Sí? Pero esto está en este. Recuerden, para representar la respuesta al escalón, lo tengo que hacer, en el tiempo, lo tengo que volver al tiempo. ¿Cómo vuelvo al tiempo? Ustedes tienen la tabla ahí. Esto es I de S. ¿Cuánto vale I de T?
Fíjense en la primera columna, donde lo he encontrado, tienen que buscar la inversa de esto. Y acá también la inversa de esto. Usando la tabla. ¿Lo ven? Tengo mi función h de s. H de s yo sé que es i de s por x de s. X de s por h de s. X de s, ustedes han puesto acá 1 sobre s. H de s es esto, pero eso en s. Ahora yo tengo que irme el tiempo para dibujar esto, el tiempo. Esto es tiempo. ¿Sí? Con esto, grafico acá. Y esto lo van a sacar de la tabla. Sería menos 0.5t. ¿Cuál? ¿Esto? Sería acá menos. Creo que es 0.5. Bueno. Esto en el mundo analógico. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, de acá, yo pasé a aquello. Esto borro. Ya vamos a hacer un práctico que tienen que hacer al final, así. A ver, para que entiendan esa gráfica. Entonces, con eso ustedes encuentran la respuesta al escalón y al impulso. Ahora, yo tengo ahora que h de z es lo mismo, es i de z sobre x de z. Y ahora ya llegué que es z por ts sobre z. Creo que llegué aquí. Si ya tengo eso, ¿cómo encuentro la respuesta al escalón? ¿Sí? Y de z, tengo que hacer y de z por z por ds sobre z menos 1. ¿Cuál es la transformada z del escalón? Z sobre Z menos 1. ¿Ven? Esto reemplazo por el escalón. Ahora bien, la respuesta al impulso. ¿Cuánto va la respuesta al impulso de que z? Nada, 1. O sea, por eso vamos a tener también esta función. Y ahora de acá, tengo para graficarla, tengo que encontrar I de n y x de n. Perdón, y de n acá. Así como encontré I de t para los otros casos. Esa I de n es lo que está graficado acá y acá. Este para el escalón y este para el impulso. ¿Cómo encuentro I de n? Hasta acá está claro, ¿verdad? Bueno, por acá. De nuevo, veo en la tabla, o si no, hago lo que les mostré la clase pasada. I de z sobre x de z es igual para el escalón. Era igual a z sobre z menos 1 por z por ps sobre z menos 1. Bueno, fíjense, acá le queda arriba z cuadrado, ¿verdad? Y abajo z por z
z cuadrado menos z menos z menos por, a ver, z por z cuadrado, z me queda menos. Este otro también menos z y menos por menos más. Entonces esta expresión es z cuadrado por ps por z cuadrado por z. ¿Está bien? Bueno. Ahora tengo que ir a la tabla y buscar si está esta expresión del lado de allá y ver qué y n me devuelve. ¿Ven? Veo en la tabla de dónde, si encuentro esta expresión así, qué y n tiene. Si no está así, tengo que descomponer las fracciones parciales para darle la vuelta. O hacer lo que les mostré la vez pasada, el teorema de ir, claro, multiplicar así y tratar de despejar de ahí. Usando el teorema de desplazamiento, así. Cuando hago acá, me queda i de z por z cuadrado, i de z por z. Perdón. Si vamos a usar esto, es importante que hagan esto primero porque facilita bastante. Encuentro hz póngalo en factores negativos. O sea, este está en z cuadrado y este en z cuadrado lo saco. Lo multiplico por z a la menos 2. Arriba y abajo, ¿ven? Al multiplicar por z a la menos 2 arriba, este se va a ir con este y me va a quedar solamente que es. Este va a quedar 1 menos 2, z a la menos 1 más z a la menos 2. O sea, para hacer esto conviene ponerlo negativo. O sea, multiplicar arriba por menos 2 y abajo por menos 2. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí, me va a quedar i de z por 1 menos 2z a la menos 1 más z a la menos 2 igual a ps por x de z. ¿Qué pasa ahí? Entonces ahí me va a quedar i de z menos 2 i de z por z a la menos 1 más z a la menos 2 por i de z igual a 3 y 13. Bueno, y de acá tengo que despejar. Ahora voy al teorema del desplazamiento temporal. Este, como no está multiplicado por ningún z, es simplemente que i de n. ¿Lo ven? Menos 2 veces i de n. ¿Qué? I de n menos 1. ¿Sí? Y este más n. I de n menos 2. Porque i multiplicado por menos 2. Y este igual a ts por x de n. Entonces, i de n es ts por x de n más 2 veces i de n menos 1 menos i de n menos 2. Y eso es para el escalón. ¿Esa es la ecuación de diferencia? Esa es la ecuación de diferencia. Y eso es la respuesta del escalón. Con eso se grafica lo rojo. Con eso grafica el rojo. O si lo tienen en la tabla, buscan en la tabla esa forma. ¿Cómo grafica esto? Bueno, hacen la tabla. Lo ponen en me encuentran aquí. ¿Estamos de acuerdo? Profe, ahí en el gráfico, el
el discreto no coincide con el continuo, eso es simplemente para error. Se supone que puede darse que no ¿A coincida. dónde? Sal. No, eso es por el muestreo. Sí. Que esta respuesta. O sea, digo, es posible que no coincida. Claro, ahí está, con TS igual a 1, que es la diferencia de muestreo de Terz, es muy baja. ¿Sí? Los resultados no son muy. No se ajusta a este. ¿Sí? ¿Verdad? Por eso, si yo voy achicando el tiempo, o sea, aumentando la frecuencia de muestreo, Claro, se acerca más. ahí se va aproximando mejor, ¿verdad? Mm. Y ahí también. Ahí ya se ajustó. Lo que nunca se van a ajustar con un factor de escala es este. Pero la forma sí. Que es la parte que sigue. Profesor, los palitos de la respuesta del impulso tienen toda la misma altura, ¿verdad? Abajo. Sí, ya te muestro por qué. Vamos acá. Esto está el escalón. No, ese era un pedazo del. Eso es la respuesta al impulso de este. Sí, porque acá está entre este y cuánto dice eso. Claro, eso es como eso está escalado por 2 sobre t, ¿verdad? Es más grande, más chico t, más grande va a ser la escala, mayor la diferencia esta. Claro, por la fórmula que me da acá. A ver, ya lo hacemos acá. Esto está claro entonces. Ustedes tienen que reemplazar la transformada del escalón o buscar en la tabla y volver. Buscando para el impulso. Para el impulso directamente, la función era x, z, por ps, por dz a la 1. Y de z, entonces x de z, por zts, por dz menos 1. Esto vale 1, o sea que z, por ps, z menos 1. Ahí. ¿Lo ven? Si yo hago y de z y lo paso al menos 1, ¿qué le va a quedar ahí? Multiplico por menos 1 acá, por z a la menos 1, me va a quedar s, y acá abajo 1 menos z a la menos 1. ¿Lo ven? Esa sería la respuesta al impulso. Esto vale 1. Por eso me queda eso. Ahora, si yo la paso a z a la menos 1, multiplico por z a la menos 1, por z a la menos 1, me queda esto. Eso para que se deje algo que podemos transformar para el teorema con teorema. Bueno, claro, no. Esto ahora tienen que ir a la tabla y ver si encuentran algo así. Para encontrar I de N. ¿Tienen algo así? Si no lo tienen, ahí tienen que hacer toda la operatoria, ¿no? Acá tienen que hacer I de Z sobre X de Z. ¿Cuánto vale I de X sobre X de Z? Que es esto. Ahí ya trabajan con todo. Todavía no reemplazan el impulso. Lo que pasa es que la respuesta al impulso no existe. Entonces, mira, TS sobre 1 menos Z. Y ahora, I de Z. Cuando yo quiero encontrar la ecuación de diferencia, lo tengo que arrastrar al XZ. Si no, lo pierdo. Después lo voy a utilizar para el impulso. Si voy a usar la tabla, acá directamente ya puse la transformada del impulso, que vale 1. Llego a eso y veo una tabla y tengo algo así. No lo tengo, en realidad sí lo tengo, pero supongamos que no. Me olvido de este camino y vengo acá. Tengo z por z a la menos 1, me paso a z a la menos 1, pero lo dejo al x de z, todavía no lo reemplazo, porque si no lo pierdo. Entonces tengo z 1 menos z. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, y de z, aquí es igual. Y de z por esto.
igual a x de z por ds. Y ahí aplico el teorema. Este por este es I de n. Este por este es que I de n menos 1 igual a I de n por eso es. Y entonces I de n es igual a x de n por ds más I de n. Eso ya lo puedo programar en micro. Claro, y esto, si ustedes hacen en la tabla, es la respuesta al impulso. Antes habíamos encontrado la respuesta al escalón. Ahora sí, cuando yo venga a la tabla, voy a poner n igual a 0, 1, 2, x de n igual a 1, 0, 0, 0, siempre 0. Y voy a calcular I de n. ¿Estamos de acuerdo? Ahora lo particularizo para el impulso. Pero acá, ojo, estaría obtenido de ese modo. Entonces, esto, fíjate que está realimentado por esto. La pregunta tuya, los palitos, esto en algún momento van a ir. Vamos a mantener constante porque está dependiendo de los valores anteriores. Lo está viendo acá. ¿Qué tipo de filtro es? IR. IR porque tiene denominador. Entonces tiene respuesta infinita al impulso. Pasa que acá también lo que hace también. ¿Sí? Bueno. En conclusión, ustedes primero van a diseñar un filtro analógico para tener HDS. Después van a elegir cualquiera de las otras tres, la que vimos, que es una opción, y van a encontrar con eso, van a encontrar HDZ. A HDZ le tienen que hacer el estudio. Respuesta al escalón y respuesta al impulso. Por tabla o de este modo. Ubicación del polo en los dos y acá. ¿Estamos de acuerdo? Se trabaja así. A ver, creo que tengo cuatro. Sigamos con esto. Bueno, de nuevo, recuerden cómo cambia todo de acuerdo al TS. Ahora viene, se complica un poco más la cosa. Ahora viene esto que es el watt. Esto solamente es válido cuando vayan a usar la bilineal. Es un efecto de distorsión en frecuencia. Cuando yo uso la bilineal, dependiendo del rango de frecuencia donde me encuentre, voy a tener una mayor o menor distorsión, o sea, apartamiento entre la frecuencia de diseño analógica a la frecuencia digital. ¿Y eso por qué? Se llama así, Warping. Fíjense, la transformada bilineal es esa que está ahí, que es la BIM. S igual a 2 sobre 3, Z menos 1, Z. ¿Sí? Ahora, a esta frecuencia que es la analógica, nosotros le llamamos omega, con este omega. Y a esta le llamamos con este omega. ¿Sí? La relación que hay entre las dos, a raíz de esto, es esta. Fíjense, la omega analógica es 2 veces f de s tangente de omega de corte. Bueno, para el caso de frecuencia de corte, vale omega de corte sobre 2 y al revés, esta es una tangente de omega 1. Vamos acá. ¿De dónde sale eso? Fíjense. La S me dice que la reemplace por 2S Z menos 1 sobre Z más 1. Esa es la transformada bilineal o de Castro. Es un apellido. ¿De acuerdo? ¿A qué es igual S? Acá. Es sigma
es este. ¿Sí? En el plano S, escribimos nosotros S. Es igual a 2 sobre 3, y de este lado, acá es igual a E en la cota omega por el radio, menos 1, sobre E, F, sobre la cota omega, menos 1. ¿Por qué? Porque Z es igual al radio por el cota omega. Esa es la variable compleja. Abajo creo que es más 1, por favor. Más 1. Sí. Igual no lo voy a hacer. Esto, de este lado tiene que ser igual a este. Si yo a esta la descompongo en términos de coseno y seno, a esta la voy a poder escribir como A más J B. ¿Lo ven? Entonces yo voy a poder comparar esta parte con esta y esta parte. ¿Lo ven? A esta, fíjate. Acá no voy a llegar porque si no es... Aquí igual es... Coseno de omega. Esto es coseno de omega. Esto es coseno de omega más j, seno de omega menos 1. Y esto es r coseno de omega más j, seno de omega más 1. Bueno, tengo que desarrollar todo eso para llegar a esta forma. A más j de separar la parte real de la parte imaginal. La parte real será el sigma igual a A, pero la parte imaginaria será omega igual a lo que quede acá en la parte completa. Eso es lo que me está diciendo ahí. Que si yo hago eso, el omega va a ser igual a 2, será este, el 20, esta parte, acomodando esto, y ahí se llega ahí. Es 2 sobre este tangente de quién? Omega C sobre 1. De omega C sobre 2. Hay una relación tangencial entre el omega analógico y el omega discreto. No es lineal. Es una cosa así. En alguna parte es lineal, cuando estamos cercanos acá, pero acá ya más. Claro. O sea, si esto es pequeño, omega es aproximadamente 2 de S. Directamente la tangente es el valor de eso. ¿Sí? Sí. Por eso yo puedo poner que omega C es igual, si lo despejo de acá, me va a quedar igual a omega sobre f de S u omega por S. Pero eso es cierto solamente en la cercanía de este valor, o sea, para esto, próximo a 0. En esta zona. ¿Sí? En la medida que yo me aleje, que esté trabajando en esta zona, esta diferencia ya va a ser distinta y ya no es válida. Ese efecto se llama Warp, o distorsión en frecuencia, ocasionada por la relación tangencial entre esta, que es la discreta, y la analógica. Sí. Ahí lo que es deseable es que la omega y el corte sean iguales, claro. Pero ahí está, o sea, el omega C está modulado por el FS. O sea, a mayor frecuencia no sería peor el efecto. ¿A dónde? No. O sea, hay cuanto mayor el FS, más distinto el omega C del omega analógico, digamos. O sea, peor cuanto más frecuencia tengo. Fíjate. El omega C analógico, el omega por S, por el tiempo. Pero eso en el mundo discreto. ¿Sí? Por eso yo tengo que trabajar, ya te lo trabajo. Mira,
Al revés, el omega, ahora si yo me voy en términos de frecuencia de corte, simplemente le tengo que llamar omega de corte. Omega de corte 2pi en PDS tangente de omega de corte sobre 2. Y al revés, si yo despejo omega analógico discreto, es de esta forma. ¿Sí? Ahora te muestro acá. Por eso te digo, el valor de esa frecuencia va a depender de f de s. Pero hay que hacerle una fuerza justamente. Es lo que te da el efecto Walker, para allá te lo muestro. Ahí lo tiene. Ahí tiene el efecto de FDS en el walking es mayor. A mayor FDS, menor de la distorsión. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense, el rojo es la frecuencia real del mundo analógico. ¿Sí? Para una FDS de, ¿cuánto dice ahí? De 100. 100, ¿sí? Acá. 100. 100 Hz es la FDS. Fíjense cómo se despega. Acá en la parte esta, más o menos van juntos, ¿ves? La cercanía. Esta es la analógica. Y esta es la digital. Azul. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense cómo ahí más o menos está bien y acá ya se ha despegado. Si yo aumento la frecuencia y lo llevo a 1000, la frecuencia de muestreo, la sigue mejor, ¿ves? Ahí. Y para valores ya acá tengo 10.000, ya prácticamente se pega. Graficando ahí un poco. Esto es el rango de frecuencia, que va de 0 a... No pasa a ver, ya reverbera. Pero ahí. La roja es un barrido lineal porque corresponde a la frecuencia. Ahí. ¿Estamos de acuerdo? La roja es butil. Corresponde a la frecuencia analógica, que la va recorriendo. Y esta es la frecuencia digital, a través de la tangente. No le he puesto acá. El anterior de esta. Ahí está arriba. Mira, esta es la digital. Cuando yo aumento la frecuencia en muestreo, las dos curvas se pegan. ¿Estamos de acuerdo? Ese efecto va a depender de qué tan lejos, qué tan cerca esté la relación de la frecuencia. Por eso esto está para 10 Hz, y este está para 100, y este está para 10.000. No, este para 100, 1000 y 10.000. Entonces, vuelvo acá. La relación, ¿cuál sería la relación ideal? Que sea lineal, eso que está abajo. Que omega C sea algo, el omega analógico sea algo por la frecuencia aquella. O al revés, pero que sea lineal, que no esté la tangente. Pero no es igual, profe. No es igual. Eso va a depender de cómo se mueva acá. Sí, igual te va a dar porque después vas a tener que ajustar por FDS ya opción. Pero la relación, fíjese, mientras esta se mueve linealmente, esto mientras yo avance en la frecuencia va a hacer esta compresión. Y acá también, y acá ya más o menos prácticamente. Entonces, el span que yo tengo para moverme cuando muestro a 100 Hz es este pedacito. Este. Cuando lo hago a 1000, ya tengo más frecuencia para moverme. Y cuando lo hago a 10.000, ya me puedo llegar hasta acá. Ahora lo vemos en un ejemplo. Esto quedó. Para eso, primero tengo que diseñar un filtro. El diseño del filtro, nosotros lo podemos hacer a través de ese filtro RC que vimos antes, o podemos usar, esto hagamos un apartado porque esto es un diseño filtro. Hagamos un ejemplo, ahí le dejé un ejemplo completo para que lo vean. Bueno, entonces, el warping solamente es un fenómeno que aparece cuando uso la bilineal. En otros casos no van a tener ese problema. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la regla 1 que tiene que conocer usted. Cuando uso la bilineal, tengo el efecto ese de warping, originado por la tangente. La relación tangencial que hay entre el omega analógico y el omega discreto.
Ahora, ¿cómo diseño mi filtro analógico para llegar al digital? Bueno, una forma conveniente es usar los polinomios de Butler, los filtros de Butler. El filtro de Butler, que está ahí, es analógico eso. Es un filtro que tiene respuesta plana. Si este es omega, y esta es la magnitud de h de omega, tiene respuesta plana hasta este punto. Este punto es el omega de Coro. Y ahí cae. Esto de ese tipo. Y esto es A, esto ocurre en 1 sobre raíz de 2, que es el punto de media potencia. Ahí. O en dB, esto es 0 y esto es menos 3 dB. El punto de media potencia es el punto donde, independiente del orden, cae la magnitud. Por ejemplo, otro filtro, si este por ejemplo es de orden 1, un filtro de orden 2 puede hacer esto, un filtro de orden 3 puede hacer esto. Y todo pasa por ese punto. Nada más que este tiene una caída más parecida al ideal, en la medida que yo aumente el orden. ¿Sí? ¿El orden prospera a los números de elementos conservativos? Claro, pero en la fórmula matemática, el filtro de Bhattacharya está resuelto de ese modo. Fíjense, esta tabla está hecha para omega de corte igual a 1 radian sobre segundo. Entonces, el filtro del primer orden el filtro del segundo orden es esto es. Y el filtro del tercer orden es el filtro del cuarto orden es este. O sea, la tabla del Bhattacharya, esa tablita, está, si ustedes la buscan, está en todos lados, de acuerdo al orden, pero nosotros vamos a trabajar con esta expresión, con esto, el segundo orden, porque todo lo que hacemos es de segundo orden. Cuando son de orden mayores, en la segunda parte del curso van a ver cómo la divide. Entonces, si ustedes consideran esto es un filtro de segundo orden, de Bhattacharya, pero ¿con qué frecuencia de corte? 1 radian sobre segundo. ¿Lo ves? Y la expresión es. O sea, por ejemplo, si yo les pido un filtro, o queremos calcular un filtro, Bhattacharya, del primer orden, con la unidad de corte igual a 1 radian sobre segundo, porque es analógico, ¿qué van a escribir ustedes? Esa es mi expresión. Y acá voy a pasar a h de z. Con z igual a h de s, con s igual a alguna de las transformaciones que vimos. Por ejemplo, ahí vimos, lo que era z menos 1, creo, sobre z. ¿Ves? Y este filtro, ¿qué frecuencia de corte va a tener? Porque viene de un filtro del primer frecuencia de corte, esta frecuencia de corte es 1 radian sobre segundo. ¿Qué pasa si yo quiero una frecuencia de corte, no sé, de 100 radian sobre segundo? ¿Qué hago? Desnormalizo esto, desnormalizar y hacer esto simplemente. Cada vez que me aparece un S, lo divido por la frecuencia de corte que quiero. Entonces me quedaría 1
¿Sí? Esta tabla está solamente para frecuencia de corte igual a 1. Si yo tengo que desnormalizar, tengo que usar esta relación. Reemplazar S dividido el número de corte. Como este es el primer orden, simplemente reemplazo. Y a este le aplico alguna de las transformadas y voy a llegar a otra frecuencia. O sea, yo me permite encontrar una función de transferencia a Ya me partir la da. de... Ya me la da. Y no tenés que hacer un planteamiento analógico a través de un RC, RCL, todo lo que vimos antes. ¿Y eso cuándo lo puedo aplicar, profe, a este modelo? Estos modelos, ¿verdad? ¿Cómo cuánto? No te entiendo. O sea, lo puedo aplicar para cualquier filtro. Solamente para los filtros básicos, que son estos filtros. Si vos querés hacer un filtro Chebyshev, tenés que buscarte la tabla de Chebyshev, que también la hay. ¿Me entiendes? O diseñar el filtro de Chebyshev de acuerdo a lo que filtro del circuito. Estos son filtros pasados abajo, digamos. Este es solamente pasa abajo, bate de primer orden, segundo orden, tercer orden, cuarto orden y está hasta el orden que quieras. Esto. Y de ahí tendría que, si quiero pasar a digital, tendría que pasar a la Z. Claro, Después le puedo hacer diferencia y de ahí... eso programarlo en micro. Pero lo primero que vos tenés que hacer, o ustedes tienen que hacer, es diseñar el filtro analógico. Diseñar el filtro analógico, si ustedes quieren un filtro de primer orden, hacen esto. Pero recuerden, esto está preparado para un radián sobre segundo de frecuencia de corte. O sea, acá un radián sobre segundo. Yo quiero que el caso normal, quiero otra frecuencia, por ejemplo 100, divido eso por esto. Para el caso del segundo orden, tendré que reemplazar ahí y ahí. Y ahí tengo la función HS del segundo orden. Y a esa le aplico la transformada que yo quiera para llevarlo al tiempo digital. Entonces, eso puede ser una especie de parcial como pasar de la frecuencia de corte hacia la cosa de diferencia. Bueno, espera, quiero llegar a algo. Entonces, esto solamente es para filtros analógicos, bate. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo tengo H de S igual a 1 sobre S omega de corte a 1, que es lo que tengo para cualquier de primer orden, ¿no? A esto yo lo puedo poner como 1, perdón, como omega de corte, S más omega de corte. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Bueno, ahora aplico la lineal. ¿Qué me dice la lineal? Que S vale 2 de S, Z menos 1, Z más 1. Entonces, H de Z va a ser igual a H de S con S igual a qué? A 2 de S, Z menos 1, Z más 1. Reemplazo ahí, me va a quedar que H de Z omega C sobre S. S es esto, ¿eh? 2 sobre TS, Z menos 1, Z más 1, más 1. ¿Dónde andaba? No, más omega de corte. Más omega de corte. Entonces, H de Z va a ser omega C por TS por Z más 1 sobre tiempo. Y multiplicado este por este, por acá, lo subimos. ¿Estamos de acuerdo? Hacia abajo nos va a quedar Z menos 1 más omega de corte, y
S por Z más 1. Bueno, ahí lo tengo que recomponer enseguida. Ahí tiene que multiplicar por Z menos 2. Era un. Terminado. Y ahí lo tengo que seguir trabajando, pero ya lo tengo en Z. Lo que te quiero decir una cosa. Como he usado la bilineal, el ómega de corte de este diseño no va a venir a parar en igual. Cuando yo haga la frecuencia de corte acá no va a ser igual a ahí. ¿Por qué? Porque hay una relación tangencial, ¿no? El warp. ¿Sí? Eso va a depender de la FDS o del TS. ¿Estamos en cuenta la idea? Hasta ahí, si yo hago eso y no me entero que hay una distorsión en frecuencia, voy a descubrir probablemente que esta frecuencia de corte no sea igual a ella. O sea, que he logrado un filtro digital con otra frecuencia de corte. ¿Sí? Que puede ser importante o no, depende para qué lo quiera. ¿Sí? Pero en general lo tengo que corregir. Tengo que hacer un 3 igual. O sea, adelantarme a esa información tangencial y hacer un 3 igual. Eso es lo que les quiero mostrar acá. Bueno, entonces ustedes con esa tabla ya saben cómo diseñar cualquier filtro Butterworth con frecuencia de corte. Por ejemplo, si yo les digo, hágame un filtro Butterworth con frecuencia de corte en radianes, ¿no? 250, bueno, colocan ahí 250 en radianes. Después ya saben que la frecuencia analógica Hertz va a ser 2pi por f. O sea, omega 2pi por f, entonces f omega es 2pi. Pero todo eso en el mundo analógico. Después vengo y aplico Euler en retroceso o Euler en adelante y no tengo ningún problema. Me olvido del igual. Ahí no hay. Y cuando aplico la bilineal, ahí tengo que atender el igual. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Usted ya en un caso en el cual sí o sí tenga que aplicar la lineal? ¿O Es que a veces es recomendable utilizarla a la bilineal, porque da mejor el resultado, depende del problema en cuestión. Ahora vamos a ver. Eso que está ahí era el bosquejo que hacía ahí. Esos son los filtros analógicos de Butterworth. Fíjense, para n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, todos cortan en menos 3 dB. Nada más que a medida que aumenta el orden, el color este de abajo, del azul hacia abajo, mejora la respuesta, se parece más al ideal. Obviamente, el ideal sería n igual a infinito. Este para n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3. El ideal sería eso. Nosotros buscaríamos un ideal, pero se complica bastante. Pero en el micro a mí me encanta un mayor orden? no es gratis porque tenés que hacer una ecuación de... Fíjate acá, el de primer orden ha llegado a esta ecuación. Y acá van a volver a la diferencia. Si vos elegís uno de segundo, va a llegar a una ecuación más complicada. Más complicada. Quiere decir que en el micro es una operación con más términos. No es gratis, es más complicado. Por eso ya depende del problema. Entonces tengo así las bases, fíjense, ¿ves? Esta es el primer orden. Estos gráficos no se confundan. Llego ahí, ¿verdad? Quiere decir que esto es una forma que lo utilizan para simplificar la gráfica. Esto seguiría desde acá. El rojo. ¿Lo ven? No es que acá se salga, ¿sí? Sino que esto usted lo tiene que ver con que se continúa ahí. Bueno, y ahí está una ampliación de... ¿Ves que todo pasa por menos 3 dB? El menos 3 dB es el 20 logaritmo de la zona plana o la zona de la frecuencia de corte. Entonces, ¿cómo define la frecuencia de corte? Como el punto que cae menos 3 dB a partir de la zona plana. En la zona plana vale 1. Fíjense acá. Para S igual a 0, estoy en S. Me paso. ¿Cómo encuentran H de J única? Es igual a H de S. ¿Con qué? Con S igual a J única. Ahí. Estoy anulando la parte esta y me quedo con esto. Entonces lo pongo ahí.
¿Qué pongo? Omega C sobre J omega omega C. ¿Vale? Con eso me paso un punto de la frecuencia. Haciendo esto y moviendo de ahí. En este punto, en el eje de frecuencia nula, este es cero. ¿Qué ganancia tiene? Y este es cero. No, este es cero. ¿Cuánto vale? ¿Puedo acá? ¿Pueden agregarlo? Fíjense. El H de S era esto, ¿verdad? El H de J omega, en la respuesta de frecuencia, es omega de corte sobre J omega. Lo único que tengo que hacer, cada vez que aparece S, lo reemplazo por J omega. Estoy moviendo acá. Como es de primer orden, solo tengo una S. Bueno, ¿qué pasa en omega igual a 0? Esta frecuencia vale 0. Ninguno sería. Claro, si esto vale 0, esto vale 1. Nada más que ahí está en dB. En dB, en 20 logaritmo. Bueno, para cualquier otro, por ejemplo, para la frecuencia de corte, ¿cuánto vale esto? El módulo de esto, ¿cuánto vale? Ahí estoy graficando el módulo. El módulo del numerador, ¿cuánto vale? Y omega C. Es un número completo. Y el módulo del denominador es parte real al cuadrado más parte imaginaria al cuadrado. Entonces esto vale omega C. ¿Y esto cuánto es? Raíz de 2, por raíz de omega C. Uno sobre el otro. ¿Ven? Justo en ese punto de frecuencia de corte, y esta frecuencia vale menos de corte, entonces hago de eso, me quedo 1 sobre 2. Por eso es que acá cae de 1 sobre raíz de 2. O en dB, esto es menos 3 dB. En ese punto. Así la definen la frecuencia corta. ¿Estamos de acuerdo? Esto es 0,707. Esto multiplicado por 20. Por 20 te va a dar menos 3 dB. Profe, en cuanto a la fase, ¿me desfasa más a mayor orden? Sí, ahí lo está bien. Fíjate. Para la misma frecuencia. O sea que es peor para lo que veíamos de video, por ejemplo. En video te empeora las cosas. Pero lo que pasa es que en video tienen control de corrección de fase. Yo te estoy hablando en el caso de que no lo tenga. Y bueno, sucede esto, sí. Los videos traen, o sea, si es electrónico, trae un chip que hace eso. Y acá vos lo corregís en el software. Bueno, entonces, quedamos con esto. Y que tiene esto vale menos 3. Todos los filtros independientes del orden van a caer para cortar el menos 3. Si yo hago el mismo experimento para el sistema de segundo orden, ¿cuál sería HDS? Según va, me dice que reemplace cada ocurrencia por orden de corte. Y esto vale. ¿Sí? Eso es lo que me dice la tabla de Bach. Estoy
Estoy tomando esta ecuación. Como este para un radiano, para otra, solamente divido por omega 0. Ojo que ahí va a quedar s cuadrado sobre omega 0 cuadrado. S omega 0. Si yo hago todo ese desarrollo, va a quedar un omega cuadrado acá. Pero ese es S. ¿De acuerdo? Lo mismo, para omega igual a 0 tendrá una ganancia. Para omega igual a 4 caerá en 1 sobre raíz de 2. Independiente, y si lo hago para el de 4 también. Todos tienen esa particularidad, que el punto es. Bueno, eso me sirve para diseñar el orden que yo quiera del filtro analógico. ¿Qué hora es? A ver si puedo avanzar acá. Bueno, ahí tienen de nuevo. Ahí. Ahora, la relación que les decía del efecto de Warping, fíjense, dado el efecto Warping necesita la distorsión en frecuencia entre HD, esa es la expresión que llegan, ¿ves? Esta de abajo. Llegan ahí, llegan omega de corte al cuadrado. ¿Cómo encuentran la frecuencia? De nuevo, hacen S igual a total. ¿Ven? Y acá también. Para omega igual a 0, este se le va a anular, este se le va a anular y omega 0 va a 1. Siempre que quieran encontrar la respuesta de frecuencia, ¿qué es lo que hacen? S igual a J1. Bueno, ahora probemos a ver qué es lo que pasa con el efecto este de Warping. La relación es esta. Ya lo vimos, 2 de PS tangente de omega 6 sobre 2. Entonces, primero, olvídese de la transformada bilineal. Voy a encontrar la respuesta en frecuencia de este filtro de segundo orden. Cuando f de s vale 1000 y la frecuencia de corte 25 Hz. O sea, yo digo, voy a usar después para digitalizarlo la frecuencia de muestreo de 1000 Hz. Y mi frecuencia discreta, yo quiero que mi filtro digital corte 25 Hz. ¿Qué debería ser el sentido común de ustedes? Que van a diseñar un filtro analógico, ¿en qué frecuencia corte? Olvídense del efecto Warping. 25. El 25. Si yo no lo hubiese contado, que quiero un filtro, que exista el Warping, ustedes hubieran dicho, bueno, me están pidiendo un filtro digital de 25 Hz, voy a diseñar un filtro analógico en cuánto. El equivalente a 25 Hz para la frecuencia corte. ¿Están todos de acuerdo? ¿O no? ¿Ustedes? ¿Sí o no? ¿No? Dígame. Sí. Bueno, entonces, si no saben nada de que existe el Warping, ustedes se miran de cabeza y diseñan un filtro analógico con omega de corte igual a 2 y luego tienen la expresión, le aplican la bilineal, o cualquier, estamos hablando de la bilineal, le aplico la bilineal, y cuando vaya a buscar la respuesta frecuencia del digital, me doy cuenta que hay un problema. Y ahí es porque aparece el Warping. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para eso, fíjense, yo ya sé que voy a usar la frecuencia de muestreo de 1000 Hz, porque lo quiero al filtro que corte en 25 Hz. Cumplo con iQuick, no tengo un problema. Calculo la omega de corte. La omega de corte digital. La omega de corte digital, referido a la frecuencia natural, recuerden que eso lo vimos cuando le hice la regla de 3 simple, es 2pi por f de corte digital sobre f de s. Porque acá ya la particularizo para la frecuencia de corte. Hago 2pi por 25 y me da esto. Esa es la frecuencia de corte digital, radian por muestra. Entonces vengo y ahora voy a calcular cuál es la frecuencia que necesito en el mundo analógico. Que es 2, es la formulita esto, 2 por 1000 por ese valor dividido en 2. Y ese valor me da 157,42 radianes por segundo en el mundo analógico.
para tener eso. Entonces la frecuencia de corte analógica es esa, en Hz, dividida en 2 picos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo primero que tengo que hacer es la frecuencia de corte analógico. Encuentro, esta es la expresión de mi filtro para esa frecuencia cuando he reemplazado ese solo omega de corte. Si yo lo hago para 100, voy a tener esto, voy a tener esta otra expresión, fíjese, 200 y 200. Acá estaba 157 y acá tengo 200. ¿Sí? O sea que primero lo paso por esta relación tangencial. Eso para 100. Bueno, esto es lo que le decía de la frecuencia de corte. Entonces, cuando vaya a aplicar la bilineal, voy a usar esta fórmula para esta frecuencia de corte analógica. Y para la frecuencia de corte con 1000 voy a usar esta fórmula. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice que es? S2 sobre PS. ¿Sí? El PS, en el primer ejemplo, valía 1000. 2 por 1000. Ahí está. El 2000. Pero cuando vaya a diseñar mi filtro, voy a usar esa frecuencia en realidad. Cuando vaya a utilizar la de 100, voy a usar esta otra. Ahí hice algo mal. Sí, acá tenés que ser. Sí. Acá esto cambia. Ya lo veo. Pero vamos al hecho concreto de esto. Si yo quiero una frecuencia de corte digital de 25 Hz, ¿cuánto vale omega C? Esto dice 1.570. ¿De acuerdo? Con ese valor voy a calcular mi frecuencia analógica. No voy a calcular con ese, sino que lo voy a primero transformar a través de esto para hacer el pre-watt. ¿Sí? Entonces de acá voy a sacar esta expresión 200. Eso es si voy a usar FDS igual a 100. Si voy a usar FDS igual a 1000, el cálculo de la frecuencia digital me da esto. Para 1000, por eso pongo 1000 ahí, ¿ven? Esto. Reemplazo acá y la voy a calcular con 157. Ese 157 es el que va a ir a parar acá, acá y acá. Eso es con 1000. ¿Estamos de acuerdo? Con 100, fíjense que acá ya me queda 200. De hecho, estoy diseñando otro filtro analógico distinto para justamente hacer el pre-watt, que es lo que estoy buscando. Cuando vaya acá, para 1000 sería 2 por FS, sería 2000. Para 100 sería 2 por 100, sería 200. Acá hay que sacar un 0. Bueno, y así a medida que ustedes vayan cambiando el filtro, la frecuencia de muestreo, van a tener que corregir el S y van a tener que recalcular la frecuencia con pre-watt para hacerse, y a ver si tengo algún cambio. No, este es el trabajo práctico que tienen que hacer. Acá van a aprender todo lo que va para el hacer. Fíjense, para el sistema, bueno, ya se me quiero, ¿verdad? Les explico esto y se las mando a la transparencia para que ustedes lo vayan viendo. No, yo les mando la transparencia y está. Fíjense, para el sistema con respuesta al impulso yo le estoy dando HDS, que expresar su equivalente de discreto, empleando cada uno de los 3 métodos que ustedes vieron. Y consideren el PS determinado por el ancho de banda útil del sistema. ¿Cómo van a hacer eso? ¿Cuál es el ancho de banda útil? ¿Antes de la frecuencia corte? Primero tienen que pasar y encontrar la respuesta en frecuencia de esto. ¿Cómo van a encontrar la respuesta en frecuencia de esto? Con la tabla. No, con la tabla no van a encontrar. ¿El impulso de Dirac?
respuesta en frecuencia. Ah, sí. Sí. Ustedes lo primero que tienen que saber, por eso lo dice ahí, es el ancho de banda del sistema, porque es el que le está determinando qué frecuencia puede manejar o no. Tienen 5 minutos más para que después. Ustedes tienen la HDS igual a cuánto es? 628,32. 628 Sí. sobre Hice más 628,32. van a encontrar H de J omega. Si quieren encontrar la respuesta en frecuencia. Entonces ustedes lo que tienen que representar acá, omega, y acá, el módulo de esa expresión. El módulo es esto más la raíz cuadrada de esto, ¿de acuerdo? Ese queda como está. Y acá va a quedar la raíz cuadrada de 628,32 al cuadrado más omega cuadrado. Parte real más parte imaginaria. Para omega igual a 0, como dice antes, esto lo queda luego la raíz y esto es. ¿Sí? Entonces acá dice, por ejemplo, esto va a ser mi ancho de banda. Eso lo dicen ustedes, lo determinan ahí, porque por acá estará y omega de corte. ¿De acuerdo? Entonces yo con eso digo, mi sistema va a trabajar de acá hasta acá. No, no entiendo por qué no entre de 0 a omega 6. No, omega de corte, esta es la frecuencia de corte, pero yo quiero recibir justamente señales. Señales. Una mayor frecuencia para filtrarlo. Esta va a ser la zona de paso, la zona está desacelerado, pero es la zona plana. Sí, sí. ¿Sí? Así. Supongamos que esta frecuencia de corte es el 128. Supongamos que esto sea ¿cuánto? 10 veces. No sé, no lo he calculado, así que podría ser 6.283. ¿Sí? Entonces yo digo, este sistema tiene este ancho de banda para mí, desde acá hasta acá hay corte. ¿Sí? Solamente van a pasar señales en la zona plana, fíjense, casi 1 a 1, hasta ahí. Acá ya le empieza a filtrar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, dice, el ancho de banda útil del sistema. Bueno, el ancho de banda total es este. El ancho de banda útil es lo que tenés que decir vos, lo que me estaba diciendo vos, que va a pasar de la zona plana hasta la frecuencia de corte. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ese es un factor de diseño. Entonces, ¿para qué me sirve eso a mí? Para Fijar aquí FDS. Si yo elijo FDS el doble de esta, solamente voy a poder trabajar con frecuencias que vayan de acá. ¿Sí? Que van a pasar prácticamente sin atenuación. Si yo elijo hasta acá, van a pasar frecuencias de acá hasta acá, pero esta ya sé que vienen atenuadas, porque van para abajo. Y hasta 10 veces, tiene que ser 20 veces la frecuencia. 20 veces. Pero ojo que estos son internos. Bueno, O sea, a B no se calcula, simplemente lo decido teniendo en cuenta. vamos a decir. Según lo mío, ¿no? Vuelvo a decir, yo voy a trabajar hasta acá, ¿no? Sí, por ejemplo, si para vos elegiría hasta 8000 Hz, por ejemplo. Sí, pero ahí en ese caso, Para lo dice más. en este caso, esta frecuencia ya va a estar atenuada. ¿Bueno? Solamente van a pasar, bueno, ¿para qué querer un filtro? Tenés que pasar todo, bueno, esa es otra historia, pero la utilidad de esto en realidad es separar frecuencias, de lo que digan de practicar. Bueno, yo ya tengo eso, fijo el TS, supongamos que digo que voy a trabajar hasta ahí. Con eso fijo el TS, fijo el FDS, fijo el TS. Comparar los HS obtenidos
en el paso A con el resultado de la tabla para H de Z. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que yo con esto, si yo lo veo en la tabla, fíjense si la tienen, después, ¿qué H de Z me da? Bueno, encontrar el H de Z dado por la tabla. Realizar el gráfico, bueno, después lo seguimos viendo, pero ustedes lo pueden ir viendo ya. Eso. ¿Y después seguimos en práctica? Sí, yo creo que después no les puedo dar clase, porque hay un congreso y tengo que hacer una exposición. Esperen que me confirmen la fecha, la hora, digo. Creo que. Bueno, este es el punto 2, que es lo que te decía. Ahora tengo hasta 2 señales entrando acá. Una señal que tiene ahí y una señal que tiene ahí. ¿Sí? En ese espectro. ¿Sí? Y yo la paso por el filtro y quiero encontrar la salida del filtro. Eso sería el problema práctico. Vamos a tener que ver despacio. Yo les voy a ayudar. Y es un compendio de todo lo que venimos viendo. ¿Sí? En lo posible nos vemos el jueves a las... Sí, a las 1000. Voy a tratar de que me cambien más. Ya voy a ver. A ver, ¿cómo? Habíamos fijado la fecha el día 22. 22. ¿Más sería? ¿El próximo jueves? Sí. Este jueves, la otra. No, entonces, sí, el jueves tenemos. O sea, no sé. Si no, no nos van mucho. Pero hagan este problema, por favor, para el jueves. Y vean hasta dónde pueden llegar. ¿Termino la grabación, profe? ¿Ah? ¿Termino la grabación? Sí, sí. Preparando la transparencia.